Oremos. Señor, gracias porque nos permites estar en esta transmisión, pidiéndote que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y que este mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que tú puedas hablar a través de mí y que las personas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que todos estén bien, los que están mirando este video, que el Espíritu del Señor pueda obrar en tu vida, obrar en tu corazón y tú seas una persona bendecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde hemos traído un tema que a lo mejor lo has escuchado un sinnúmero de veces, que lo has estudiado, lo has repasado, lo has platicado con otras personas, incluso lo has escuchado una y otra vez en tu iglesia, pero esta vez quisiera compartir nuevamente este mensaje contigo, y es acerca de la parábola del fariseo y del publicano que se encuentra en Lucas 18, versículo 9 hacia el 14. El tema que hemos preparado está basado en ese texto y el título es Ten misericordia de mí. Bien, voy a leer el texto y luego vamos a analizar algunos puntos importantes de esta parábola tan maravillosa que Jesús contó a las personas que le rodeaban y a sus discípulos. Dice Lucas 18, versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estaba a lo lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a establecer 3 puntos importantes en este texto. Número 1, lo que rodeaba al Señor en ese día, las personas que estaban en ese lugar, las personas que se codeaban con Jesús, las personas que estaban en ese lugar para escuchar a Jesús, y los que estaban también ahí para acusar a Jesús. Vamos a analizar la vida del publicano y la vida del fariseo. Dice el texto, vuelvo y repito, unos que confiaban en sí mismos. Jesús, recuerden en textos anteriores, que las personas que llegaban a Jesús tenían diversos propósitos. Algunos escuchaban acerca de Jesús y ellos iban a escuchar de su propia mano las maravillas que Jesús había hecho con las personas en ese entonces. Otros iban a Jesús solamente por los milagros, para que sanara a un familiar, para que sanara a un enfermo, un amigo, para que le diera de comer, para ver los milagros, para ser cautivados por el poder de Jesús en ese entonces. Otros simplemente estaban ahí, pero habían unos que iban a Jesús para acusarlo, para juzgar a Jesús y juzgar a las personas que estaban con Jesús. Esas personas, ese tipo de personas creían en Dios, pero de una manera diferente. Ellos tenían diversas leyes, ellos habían puesto muchas leyes que ellos entendían que era suficiente para ser justificado ante Dios y para salvar su vida.
las leyes de Moisés y otras leyes que ellos habían modificado, según ellos, para poder estar lejos del pecado, para poder no pecar, para no pecar. Entonces Jesús, al ver que estas personas le rodeaban, a ver que estas personas le juzgaban, a ver que estas personas estaban ahí para condenar y no para buscar un arrepentimiento, para buscar un acercamiento a Dios, Jesús menciona esta parábola. Jesús intenta llegar al corazón de esas personas, porque ellos confiaban en sí mismos como personas justas. Pero el problema no se queda en que ellos pensaban que eran justas, sino que al ser justos querían menospreciar a las personas, a las otras personas que se encontraban ahí por su condición pecaminosa. Pero recuerden que Jesús vino a esta tierra a salvar a las personas que estaban perdidas. Jesús vino a ser el médico de las personas que estaban enfermas, no de los que estaban sanos. La misma Biblia nos dice. Ellos menospreciaban a los demás. Y Jesús entonces hace esa ilustración acerca de el publicano y el fariseo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y quiero hacer otro paréntesis aquí para decir quiénes eran estas personas. ¿Quién era el publicano? ¿Quién era el fariseo? Ustedes saben que los fariseos era una clase social, política, en ese entonces religiosa. Los fariseos estaban encargados del templo. Los fariseos estaban los que leían, escudriñaban, estudiaban y hacían las leyes del tiempo en ese entonces, del pueblo de Judea. Los publicanos, al ser ese tipo de personas, al ser personas que conocían la ley, que estudiaban la ley, que practicaban la ley, incluso que hacían leyes, ellos se sentían superior a las demás personas porque ellos entendían que al hacer eso y ser ese tipo de personas, ellos estaban justificados, ellos estaban salvos, ellos estaban en una condición que lo alejaba del pecado. Sin embargo, el otro personaje es un publicano, un cobrador de impuestos. Y quiero decirte que en ese entonces los cobradores de impuestos eran las personas más despreciables del tiempo de Jesús, del tiempo de Israel. Los publicanos eran las personas que estaban a cargo de cobrar los impuestos que impuso el Imperio Romano en ese tiempo en Jerusalén. Entonces, un pueblo, un imperio que estaba sometiendo a Judea en ese entonces, sometiendo a Israel, le cobraba impuestos. Entonces, esas personas que cobraban impuestos eran unas personas que el pueblo de Israel no soportaban, no eran muy amigables para ellos. Pero el punto no es ese, el punto es que si tú eras publicano y encima de eso eras también israelita, eras judío, eras una persona mucho más despreciable aún. Porque entonces eras considerado un traidor, una persona que se sometía al Imperio Romano para oprimir al pueblo de Israel. Entonces, estas dos personas que tenían un rol diferente en la sociedad, un rol que lo distinguían uno del otro, Jesús quiere llegar al corazón de las personas que los rodean, porque era ese tipo de persona. Habían fariseos, habían publicanos, habían gentiles, habían personas que estaban neutras. Entonces Jesús hace esta parábola porque los judíos querían ser personas superiores a las personas que estaban en ese lugar. Entonces ellos subieron al templo a orar. Entonces ahora viene el fariseo y dice, puesto de pie, oraba consigo mismo. La Biblia menciona consigo mismo
según el comentario bíblico de la hermana Elena, dice que era tan altanera la oración que él hacía, que él oraba con él. Él se decía a sí mismo, porque esa oración no era hacia Dios. Esa oración no era de arrepentimiento, esa oración no era para llegar a Dios, sino para que las demás personas que estaban en ese entonces, que estaban rodeando el templo, que estaban en el templo orando, lo escuchaban. Entonces él puesto de pie, lejos de las demás personas también, porque él se sentía, él tenía un aire de superioridad. Él tenía una justificación propia. Él no buscaba la justificación de Dios. Dice la palabra de Dios así. Él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, comparándose no con el carácter de Cristo, no con la justificación del Señor, no con estar en comunión con Dios, con las cosas celestiales, con el carácter de Jesús, vuelvo y digo, sino con los otros hombres, comparándose con ellos, porque él estaba tan lejos de estar cerca de Dios, que sin él darse cuenta, decía estas cosas. Dios, te doy gracias que no soy como estos hombres. Y ahí comienza a decir las cosas que son los hombres. Son ladrones, injustos, son adúlteros. No soy como ellos, soy superior. No me ligo con estas personas, porque yo soy diferente. Sin embargo, vemos que Dios vino a esta tierra a juntarse con las prostitutas, a juntarse con los pecadores, a juntarse con los publicanos, a juntarse incluso con los fariseos, aunque ellos no le recibieron, sino que lo rechazaron. Jesús vino a esta tierra a reunirse, a estar con las personas que según la sociedad no tenían esperanza, según la sociedad no tenían perdón por los pecados que habían hecho. Entonces este hombre, lejos y desprovisto de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, dice y se justifica y se compara con estas personas de la sociedad, con los ladrones, con los injustos, con los adúlteros. Y para rematar dice: y aún como este publicano, menospreciando aún más otra persona que al igual que él había ascendido al templo a orar y a pedir perdón por sus pecados. Aunque el fariseo no pedía perdón por sus pecados, este sí lo estaba haciendo. Entonces este fariseo dice: y aún como este publicano, menosprecia aún más a una persona que según él era lo peor de Israel en ese entonces. Nosotros como seres humanos, como cristianos, tenemos que tener en cuenta de no caer en el error de este fariseo, no compararnos con las personas que nos rodean, porque nosotros, al igual que ellos, somos pecadores, sino llegar y tratar de compararnos con el carácter de Cristo Jesús y nosotros meditar si nosotros si estamos siguiendo los pasos de Jesús, si estamos andando en los caminos de Jesús, si estamos en la justicia de Jesús, si nosotros queremos ser santos igual que Jesús. Recuerden que nosotros somos llamados cristianos porque tenemos que estar semejantes, o porque nosotros no nos asemejamos a lo que es el carácter de Cristo Jesús debería ser. Entonces este publicano, lleno de orgullo, lleno de satisfacción propia, menosprecia a las demás personas. Entonces ahora él hace un recuento de su currículum y dice: ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana, y doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, al él hacer eso, él pone los puntos más claros, ¿verdad que sí? Él cree que aún él es más superior, porque él hace cosas que las demás personas no hacían. Según la costumbre en ese entonces, había que ayunar, había que diezmar de todo lo que tú ganabas. No en ese entonces, sino ahora también. Pero esta persona lo pone porque ahora él pone las obras que él hace como una justificación de estar por encima de las demás personas. Él dice: yo
ayuno como ningún otro, 2 veces a la semana. Casi nadie ayunaba así. Doy diezmo de todo lo que gano, de todo lo que poseo. Y en cierto modo podemos decir que hasta mentira hablaba este fariseo, porque quizás no hacía las cosas que él mencionaba en ese entonces. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 13, pero el publicano, el pobre publicano, que estaba a lo lejos, el publicano que también era judío, el publicano que al igual que el fariseo pertenecía al pueblo de Dios, y nos pone a pensar nosotros como cristianos cómo nos presentamos delante de las demás personas que según ellos están desprovistas de la gloria de Dios. Personas que creen que por su pecado están lejos de ser justificados, de estar lejos de recibir el perdón de sus pecados, están lejos de estar cubiertos por la gracia de Dios. Hay cristianos que elevan su ego porque se creen superior a las demás personas, simplemente porque quizás son adventistas y guardan el sábado como día de reposo, porque también dan diezmos y ofrenda, porque ayunan, porque hacen una cosa, porque hacen otra. Pero quiero decirte que eso en las obras no son las cosas, no son las referencias de un cristiano para alcanzar el reino de los cielos. Solamente aquel que es cubierto por la gracia de Cristo Jesús y Dios le otorga su misericordia, ese es el que va a ver la gloria de Dios. Entonces vemos que este publicano, lleno de tristeza, lleno de dolor, porque él se sentía pecador, él se sentía sucio, él se sentía lleno de pecado. Entonces vemos que este publicano dice: Señor, él no alzaba los ojos al cielo. Él estaba humillado, lejos de las demás personas, porque también se sentía que no podía estar junto a esas personas, no porque se sentía superior, sino porque se sentía inferior a ellos. Él se sentía una persona llena de pecado, él se sentía una persona sin salvación, él se sentía una persona sin la gracia de Cristo Jesús. Entonces él dice, sin poder alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho en condenación, en autoflagelación, diciendo: Señor Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. La Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarlo. Este publicano, esta persona que para las personas de la época era una persona despreciable, él se sentía despreciable. Por eso él va al templo y ora al Señor diciendo: Señor, sé propicio de mí. Señor, ayúdame. Señor, yo sé que no soy digno de estar delante de tu presencia. Sé que no soy digno de orar. Sé que no soy digno de pedirte nada, pero ayúdame, que soy un pecador. Trata conmigo, que soy un pecador. Limpia mi corazón, porque soy un pecador. Ayúdame a ser diferente, a ser una persona buena, una persona que te alabe, una persona que te glorifique, una persona que pueda estar delante de tu presencia sin sentirse sucio e indigno. Entonces el Señor dice: os digo que refiriéndose al publicano, bajó a su casa justificado, descendió a su casa justificado. ¿Por qué entonces el otro, que tenía un currículo más amplio, que era una persona, según ante los ojos de la sociedad, una persona buena, una persona justa, una persona cristiana, con todas 5 estrellas, no descendió justificado? Bueno, el fariseo fue ante Jesús, fue ante el Señor, fue y oró, pero no pidió nada. Él solamente fue, se presentó, dijo todo lo que tenía que ser
Incluso la misma Biblia dice, él oraba consigo mismo, ni siquiera con el Señor estaba, ni siquiera con Dios hablaba. Él oraba consigo mismo y dio gracias por las cosas que tenía y no era, y se fue. Él no pidió nada y así mismo se fue, sin recibir nada. Sin embargo, el publicano fue y pidió perdón por sus pecados. Se arrepintió de todo corazón de lo que había hecho. Y Jesús dijo, de cierto digo que refiriéndose al publicano, fue justificado antes que el otro, porque cualquiera de nosotros que se enaltezca, que diga, que hable, que haga cosas que no tiene que hacer, o que crea que por las obras que haga será justificado, esa persona será humillada. Mas aquel que se humilla delante del Señor y pide misericordia, será enaltecido. Ninguno de los profetas ni de los obreros que Dios envió y que trabajaron con Dios a través de la Biblia, ninguno de ellos se sentía digno de hacer las obras que hacía, sino que en todo momento se referían a sí mismos como pecadores. Sin embargo, siempre trataban de estar cerca de Dios y pedir perdón para que sus pecados sean lavados, sean limpios, y ellos por la sangre de Cristo Jesús sean justificados. Nosotros tenemos que aprender a que cada día podamos pedir perdón por los pecados. Hay un refrán que se escucha mucho, que en el cielo habrá sorpresas. Y cuando leo esta parábola me imagino a las sorpresas que va a haber en el cielo. Personas que llevaron una vida religiosa, una vida de justificación propia, una vida de hacer obras vanas que no valieron de nada, y que se presentaron delante de la sociedad como personas justas, serias, personas que servían a Dios. Dios lo va a rechazar en el juicio final. Sin embargo, hay personas que toda la vida la vimos como pecadores, la vimos como personas sin perdón de pecados, y estarán en el reino de Dios. Termino este tema con esta ilustración. Es una metáfora. Había una señora, una mujer, que su profesión era la prostitución. Ella tenía que salir todos los días de su casa, todas las noches, a prostituirse. Entonces había un señor también en ese entonces que era cristiano. Era un hombre fiel a Dios, era una persona que iba siempre a la iglesia, andaba con su Biblia, testificaba y hablaba de Jesús. Llegó el tiempo del fin. Los dos murieron. Y cuando los libros del reino de los cielos fueron abiertos para inspeccionar y hablar acerca de la vida de estos dos elementos, de esta señora, esta joven y este señor, la señora, la persona que fue prostituta, la mujer prostituta, la mujer fácil, la que todo el mundo miraba por encima del hombro, porque era una persona llena de pecados según la sociedad, fue hallada justa delante del Señor. Y el Señor, que era la persona que era fiel a Dios, sino que iba a la iglesia, que andaba con su Biblia, etcétera, etcétera, hacía obras y todo eso, fue hallada condenada y rechazada del reino de los cielos. Cuando inspeccionaron los libros, vieron que cada noche la mujer arrepentida lloraba amargamente después de haber trabajado esas largas jornadas de noches enteras prostituyendo su cuerpo. Ella lloraba
y decía: Señor, perdona mis pecados. Y de todo corazón pedía al Señor que le pudiera otorgar la salvación, que le pudiera dar misericordia, porque ella en realidad no quería hacer ese trabajo. Sin embargo, el hombre nunca pidió perdón por ninguno de los pecados que él hacía, porque él se sentía que según sus obras, él no necesitaba perdón de los pecados. Y por lo tanto, al igual que el fariseo, no fue justificado, no fue perdonado de sus pecados, sino que fue por la vida, y cuando fue juzgado, fue condenado. Mis queridos hermanos, la vida de nosotros como cristianos se basa en que cada día tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. El simple hecho de haber nacido nos hace pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo estoy destituido de la gloria de Dios. Tú estás destituido de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado, para limpiarnos del pecado, para hacernos limpios y dignos de estar ante la presencia de nuestro Creador, Dios Todopoderoso, por esa justificación, nosotros hoy estamos de pie. Nosotros hoy podemos vivir, hoy podemos respirar, hoy podemos decir que somos salvos por la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida de todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Dios vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Pero Dios no vino a salvar a aquellas personas que se creen que están salvas. Dios vino a salvar a las personas que están llenas de pecado, a las personas que no tienen esperanza, a las personas que cada día claman el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. A esa persona es que Dios va a salvar. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, refiriéndose a Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Dios quiere que nosotros seamos lo que pidamos de su misericordia. Y al nosotros pedir su misericordia, Dios no es mezquino. Dios nos la da sin reserva alguna. Nos cubre con su gracia, nos cubre bajo sus alas, y nosotros vamos a estar seguros, porque estamos juntamente crucificados con Cristo, y nosotros ya olvidamos el pecado, nosotros ya pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros ya nos alejamos del pecado y ya no vivimos nosotros, sino que dimos muerte a nuestro yo, y ahora Cristo Jesús vive en nuestra vida. Y lo que antes vivíamos en la carne, lo que antes vivíamos en el pecado, lo que antes vivíamos lejos y desprovisto de la gloria y la gracia de Dios, ahora lo vivimos en la fe de Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario para salvación y perdón de nuestros pecados. Querido hermano, solamente si confesamos nuestro pecado, si vamos como el publicano, indignos de estar delante de Jesús, indignos de estar delante de su presencia, pero nos postramos, nos humillamos y pedimos misericordia diciendo: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Solamente así podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Dios quiera que hoy nosotros siempre tengamos esto presente: el pedir perdón por nuestros pecados, el humillarnos cada día, en tomar nuestras cruces y seguir a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, y que Dios, que habita en tu corazón, te haga entender que humillándonos y pidiendo perdón por nuestros pecados, solamente así seremos perdonados. Oremos. Señor, gracias porque al exponer este tema, tú me beneficiaste a mí al estudiarlo,
y ahora va a beneficiar a las personas que lo escuchan. Señor, toca el corazón de las personas que escuchen este mensaje, transfórmalos y que ellos puedan ir ante ti humillados y arrepentidos de su pecado, y tú, oh Señor, como Señor grande en misericordia, perdones esos pecados, los limpios, Señor, con tu sangre, y lo hagas blanco como la nieve y justificados delante de nuestro Padre Celestial. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda, Maranata, Cristo Jesús viene pronto.